El PBI, el Producto Bruto Interno, también tiene ese cuadro del 2007 al 2006, pero obviamente, ¿no?, por el tipo de ingreso. Ahí tienen el cuadro, si se dan cuenta, parecido al INEI, y los totales van a ser iguales, ¿ya?, porque tiene otros elementos y lo que miden igual es la riqueza de un país. El Producto Nacional Bruto dice que la actividad económica de los nacionales de un país, sin considerar si se genera dentro o fuera del territorio del país. Entonces, ¿qué es? Simple, muchachos. El Producto Nacional Bruto es el PBI más menos, porque puede ser más o menos, pero acá quiero complementar, ¿ya?, puede ser más o menos lo que nosotros conocemos como saldo neto de factores del exterior. Es la diferencia, el Producto Bruto Interno no tengo que explicar, lo acabo de explicar, que es el valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo determinado, tanto los nacionales como los extranjeros. Pero el saldo neto de factores del exterior es la diferencia entre lo pagado por los factores productivos, salarios, dividendos, intereses, de propiedad de los residentes nacionales exterior y los ingresos de los factores productivos de la propiedad de los no residentes en la economía del país. Entonces, tengo que restar los pagos que se han hecho de estos factores productivos al salario, dividendo de los residentes nacionales exterior, de aquellos que están en el exterior, residentes nacionales en el exterior, y los ingresos de factores productivos de propiedad de los residentes de la economía en el país. Entonces, según lo que pueden ver acá, en el saldo de factores que en el exterior está salario, dividendos e intereses, que son los factores de los residentes nacionales del exterior, y los ingresos de estos factores productivos propiedad de los residentes. Como les decía, al hablar de el salario, dividendo e intereses de estos factores, ya es el pago que voy a hacer para los sueldos, las utilidades, los intereses, tengo que restarle los ingresos por estos factores, es decir, lo mismo, pero de los que no viven acá, que no son residentes. Cuando es parecido a esto, un residente, ¿no?, hablemos de los dividendos que obtiene. Un residente es, yo exporto al extranjero y tengo una transnacional como con la Real. Obviamente, el pago que hace con la Real, que es salida de dólares, de salarios, dividendos, intereses, para los que tienen, los que no son residentes de acá, salida de dólares. Y a eso tengo que restarle los ingresos de los factores productivos de los no residentes. Es decir, ahí hablemos de los dividendos de los que lo están haciendo los no residentes. Ripley quiere poner una tienda acá en el Perú, la más grande, ya, entonces tiene que mandar inversión y eso se gasta acá, eso es ingreso. Entonces, dependiendo de si el ingreso es mayor, el ingreso de las inversiones, de las utilidades, de las empresas que están afuera, frente a la salida de dividendos de las empresas extranjeras que están acá adentro, ¿no?, se suma o se resta. ¿Cuándo se suma? Cuando las empresas extranjeras, ¿ya?, invierten, tienen más utilidades que las empresas nacionales en el extranjero. Pero si las empresas nacionales en el extranjero son mayores, acá se restaría el PBI. Muy bien. Producto Nacional Neto. Eso es más fácil. Si el Producto Nacional Bruto es el PBI más menos el saldo neto de factores exterior, el Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Por qué, profesor? Porque la depreciación es ese desgaste de la maquinaria en el tiempo, en las instalaciones. Cuando tú hablas de mientras que volvemos a hacer un resumen, el PBI es la riqueza de los bienes finales producidos tanto por las empresas estatales como las empresas nacionales como la empresa extranjera. El Producto Nacional Bruto es solamente tomando las empresas nacionales, sin considerar lo que se produzca fuera de nuestro territorio. En cambio, el Producto Nacional Neto, resto, el Producto Nacional Bruto menos la depreciación, porque ese dinero que vas a separar para reponer tus productos una vez que estén desgastados, sale de las ganancias y obviamente
restando eso, porque no es tuyo, porque lo vas a tener que poner en el mercado, es Producto Nacional Neto. El ingreso nacional es el ingreso total de los residentes y no residentes nacionales considerados a nivel de factores de producción. Más fácil es el ingreso nacional, es el Producto Nacional Neto, que lo acabamos de hallar, menos los impuestos indirectos porque no son tuyos. Ese dinero no se creó en la sociedad, pero ese dinero va a ser restado de los impuestos directos e indirectos, sobre todo restado del impuesto indirecto, porque, vuelvo a decir, no es tuyo, esa plata es del Estado. Los subsidios también le tienes que sumar, porque el subsidio, ¿qué es lo que hace? Mientras que el otro lo tienes que separar porque no es tuyo. El subsidio lo consideras como un aporte a ese Producto Nacional Neto, por eso se resta el impuesto porque no es tuyo y se subsidia porque es un ingreso a la economía. Y el subsidio, generalmente el que lo maneja, se suma al Producto Nacional Neto porque te están subsidiando, está el dinero que el Estado ha recibido, el subsidio va a sumar a lo que se crea en la economía. Ya vimos que estamos en el Producto Nacional Neto, que es solamente los nacionales, lo que produce de productos finales, las empresas nacionales, menos la depreciación, porque ese dinero estoy separándolo para comprar nuevos productos, y a ese Producto Nacional Neto le tengo que restar el impuesto indirecto porque es dinero del Estado, ¿ya? Y sí le aumentaría los subsidios. ¿Cómo así le aumentaría el subsidio, profesor? Lo que pasa es que el subsidio es recuerden, tributación, redistribución, y el que hace el Estado redistribuye este subsidio en el ingreso nacional, en lo que necesite. Y es uno de los elementos de ese ingreso nacional son los subsidios, la suma de los subsidios. El PBI nominal y el PBI real. Cuando consideramos el aumento del PBI en el tiempo, hay dos posibilidades. Porque recuerden que el PBI es la riqueza en un periodo determinado. Pero lo podemos ver, se puede considerar estas dos opciones. La economía está produciendo más bienes o servicios, que eso es lo normal, o los bienes y servicios se venden a precio más alto. Como tengo estas dos posibilidades, lleva a ver cuál voy a utilizar para medir el PBI, ¿ya? El PBI nominal es la producción de bienes y servicios finales valorizados a precios corrientes, y el PBI real es la producción de bienes y servicios valorizados a precios constantes. ¿Qué significa esto? Lo que es el PBI nominal, a precio corriente, se refiere que a los precios medidos sin descontar los efectos, a los precios medidos sin descontar estos efectos de la inflación, por lo que cuando tú hablas de un PBI de tipo nominal, es decir, con expresión corriente, es que el precio no está sin tener en cuenta la inflación. Por eso, cuando los precios vigentes en el periodo del análisis, ¿ya?, tú puedes realizar, es hallar este PBI nominal. En cambio, el PBI en términos real se hace aquellos valores que no llevan incorporada la inflación, porque se mide con los precios de un solo periodo, llamado precio año base. Pero, profesor, no termino de entender. Ya. El PBI nominal, tú lo hallas con los precios corrientes del momento, mientras que el PBI real lo hace con un promedio de los precios. ¿Por qué? Miren, el PBI, hablemos del año del fenómeno del Niño. Cuando pasó lo del fenómeno del Niño, el precio del limón subió estratosféricamente. Entonces, ahí el PBI va a salir mejorado, va a estar bien, ¿no? Pero no sabemos si se produjo más bienes o servicios. Lo normal es que por el tema del fenómeno del Niño se haya producido menos servicios. Entonces, ¿qué significa esto? La economía va produciendo estos bienes, sí, perfecto, pero yo ya voy a hallar el PBI del gasto, ¿no? Y voy a hallarlo con qué precio de los productos, el precio actual o un precio promedio. Ya, si es un precio actual, el nominal, el problema es que, por ejemplo, si yo saco el PBI de enero, febrero o el general de ese año, voy a tener que usar el precio de fin de año. Y llegó un momento que el precio llegó a ser 40 soles, pero a fin de año, después del fenómeno del Niño, llegó a costar 16. Entonces, si pongo 16, primero no sé si se produjo más.
Segundo, no utilicé el precio más elevado, sino usé el precio del momento que yo realicé el cálculo de este PBI. Entonces, obviamente que va a ser aumentado, pero no es el real. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer el PBI real? Sumo los precios promedios que haya tenido durante el año, lo divido entre el número de meses y saco ese precio promedio. Entonces es más real. Ahí sí voy a saber si se produjo más o se produjo menos. Si hubo PBI, aumentó o disminuyó. ¿Por qué? Porque en el nominal no vas a saber eso. En el nominal lo que pasa es que has puesto el precio del mes, pero ese no ha sido de repente su constante en ese mes, como pasó con el limón en el fenómeno del niño, 40 soles en el mes. Si tú haces el PBI en el mes que costó más, obviamente está distorsionado. No se produjo más, no creció la producción de limón, sino lo que pasó es que el precio aumentó. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es sacar el PBI real, pero es válido también usar el PBI nominal al precio corriente, al precio del momento que quieran hacer. Eso siempre y cuando no haya mucha variación. Ciclos económicos. Son fluctuaciones recurrentes en las actividades económicas consistentes en el periodo de expansión. Lo que pasa es que un ciclo, como dice el propio nombre, son cambios, ¿ya?, que se dan en la economía, periodos de cambio. En estos periodos pueden haber expansión, un crecimiento o una contracción, una recesión, una depresión. Ahora, estos cambios no son periódicos, son cambios que se dan cada cierto tiempo, pero no son periódicos. ¿Qué significa cada cierto tiempo? ¿Ya? Un tema de un cambio periódico es, por ejemplo, los dolores menstruales de las mujeres pasan de forma periódica, todos los meses, y tiene el ciclo de duración de ellos depende de cada mujer, puede ser 2 días, 3 días, 4 días, pero todos los meses tiene una duración. Entonces, acá a eso hablamos con que es periódico, ¿ya? Pero también tienen que entender que no sabes cuánto va a durar ese periodo, ¿ya? Entonces, sí puede ser un cambio que se da cada cierto tiempo, pero la duración no es periódica, no es que se da cada cierto tiempo. La duración puede, de la economía, nosotros sabemos que estos cambios, estas sucesiones de contracción y expansión pueden aumentar o disminuir en cualquier momento. Lo que sabemos y lo que debemos decir es que va a haber cambios. Ahora, ¿cuánto dure, ¿ya?, la duración del ciclo? No se sabe tampoco. Entonces, un cambio, un ciclo, una sucesión de cambios, ¿ya?, y tiene una duración variada, no periódica. ¿Cuáles son los elementos claves de este ciclo económico, según Wesley Clark Mitchell? Hay 4 fases o elementos: expansión o recuperación, cima o auge, depresión y recesión. Entonces, tenemos la expansión o recuperación, la cima y el auge, ¿ya?, por un lado, y tenemos recesión y después la depresión. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ya? Se da cada cierto tiempo, eso sabes, no sabes cuánto va a ser su duración. Sabemos que se va a dar cada cierto tiempo, la duración es muy variada. Dice que la expansión o recuperación es una fase caracterizada por la expansión de la producción y la demanda de bienes y servicios y el empleo. ¿Cómo es eso? La expansión, dice que en la expansión, en la época de expansión crece la producción, hay más producción, desciende el paro y aumenta el empleo. Cuando dice que crece la producción, nos lleva rápidamente a pensar qué países se encuentran en recuperación o expansión. Bueno, los países que se encuentran en recuperación o expansión, no tenemos que ir muy lejos, es el Perú. Otro país que se encuentra en recuperación o expansión, Colombia. Otro país es Chile. ¿Por qué? ¿Tiene más producción estos países? ¿Sí? Si ustedes ven el PBI de los últimos años, ven que hay una producción mayor. Desciende el paro y aumenta el empleo. Cuando la economía se va recuperando, como la peruana, los paros sociales, los paros en la producción son menores. No dice que no exista, no se dé, porque sí, cada cierto tiempo escuchamos que hay paro de transportistas, de médicos, pero no es la de todos los días. Poco a poco los paros van cesando y se va aumentando el empleo. Hoy por hoy hay empleo en el Perú y en los países que les he mencionado. ¿Por qué?
las empresas están viniendo y esto genera movimiento en la rueda económica. Si la empresa vende productos, si la empresa vende, produce más. Si la empresa produce más, necesita contratar más trabajadores. Si la empresa necesita contratar más trabajadores, el trabajador tiene ingresos. Si el trabajador tiene ingresos, ya sea por esta contratación o por pagar más horas extra, puede consumir más y mueve la economía otra vez. La renta aumenta y las perspectivas se hacen favorables. ¿Ya? ¿Por qué les decía que aumenta el empleo? Porque hay chamba para todo el mundo. Tanto trabajo, tanto puesto de labor hay en el Perú que ha alcanzado para una parte de nuestros hermanos que migran a nuestro país y hay empleo. ¿Ya? Y al ver más empleo hay más empresas y más porque hay más consumo y eso sigue moviendo la economía. La renta aumenta. ¿Qué significa que la renta aumenta? Significa que hay más ganancia y se hace favorable la economía. Lo que pasa es que la empresa pensaba producir 100 toneladas, ¿ya? Y se vendió las 100 toneladas y más bien quedó corta, entonces produce más. Para la siguiente producción aumenta, se gana más por sus productos, se venden más productos. Imagínense la industria de los polos, ¿no? Ha aumentado con el tema de los panamericanos, por los panamericanos, la venta por el Mundial, la venta por la Copa América. La renta ha aumentado en esta recuperación. Significa que estas empresas están vendiendo más y las perspectivas de las ventas y su producción son favorables. El consumo se incrementa junto a la inversión y la capacidad productiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el consumo se incrementa junto con la inversión? Hay más consumo, como les digo, rueda económica. Produces más, vendes más, produces más, contratas más gente tiene dinero y mueve la economía. Pero también otra cosa que aumenta es la inversión, porque viene dinero de afuera, al ver que la economía está bien, a invertir y a obtener una ganancia. Y la capacidad de producción o productiva también aumenta. ¿Por qué? Porque hay más empresas. Al haber más empresas se necesita más productos en el mercado. Eso con respecto a la expansión o recuperación. La cima o auge, la cima con C, el punto más alto de este ciclo económico, en esta dice que se alcanza la fase de expansión económica. ¿Qué países entran en cima o auge? Bueno, profesor, está Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está en recuperación también, porque recuerden, esto es un tema cíclico que no es un círculo cerrado. Yo puedo estar, es algo más o menos así, chicos. ¿Ya? Es como una montaña, hay picos. Yo puedo estar recuperándome, creciendo, y después me mantengo y caigo un poquito. Entonces estoy en una recesión. Vuelvo a subir, bajo, entro en recesión, subo, bajo más, subo y caigo, son elementos dentro de este ciclo económico. Entonces, cuando digo auge, es llegar al tope, al lado más alto. Y en esta fase, la recuperación es general en todos los sectores de la economía. Bueno, profesor, si me dice qué país, Rusia, China, ¿sí? Estados Unidos está en recuperación, bueno, ya. Hay muchos países que están en auge, ¿no? Luxemburgo, Suiza. ¿El Perú cuándo estuvo en auge? Bueno, el Perú estuvo en expansión o recuperación ahorita. Profesor, auge estuvo en lo que es la época del guano o del caucho. Ahí hablamos de un auge falaz, ¿no? Lo que pasa, muchachos, es que nunca hubo en la época del guano una cima o un auge. ¿Por qué? Porque la respuesta está en este primer párrafo que les leí. La recuperación es general en todos los sectores. Todos los sectores están bien. Educación, transporte, exportación, producción, ¿no? Todos. Pero les pregunto, en la época del guano, ¿qué estaba bien? ¿Ya? ¿Qué estuvo bien? Nada, lo que hubo es se encontraron recursos fáciles de extraer y que beneficiaron a algunas empresas o a algunas personas. Eso no es cima, entonces no hubo un crecimiento real en ningún sector, ni siquiera en la misma exportación, ¿no? Además, recuerden que al poco tiempo simplemente
hubo la guerra del Pacífico. Y miren, si hubiéramos estado en abajo encima, como China o otros países, lo que hubiera pasado es que no nos hubieran ganado tan fácil la guerra del Pacífico. Y chicos, nos ganaron fácil la guerra del Pacífico. Los chilenos nos ganaron a los bolivianos y a los peruanos, en una. Hay empleo y no existe recurso ocioso. ¿Qué significa? Que hay trabajo y no existe recurso ocioso. ¿Qué es recurso ocioso? Es, por ejemplo, yo tener una máquina que hace 1000 polos diarios y solamente hago diariamente 500. Está a mitad, a 50%. Lo que pasa es que no estás trabajando en pleno empleo. Pero profesor, yo podría producir los 1000. No se trata de producir, sino que realmente tengas el mercado para vender esos 1000 productos diarios. Entonces, si estás haciendo 500 es porque es lo que demanda tu mercado. Entonces tienes recurso ocioso. Tienes trabajadores que no están produciendo. Tú podrías utilizar la máquina todo el día y producir diariamente 1000, pero no es necesario y solamente produces 500. Entonces, acá dice que no existe ese recurso ocioso, sí, hay trabajo, ¿no? Y como todo el mundo está trabajando, ¿ya? También se encarece la mano de obra y las materias primas por la demanda de producción. Si todo el mundo está trabajando, ¿de dónde saco trabajadores para la producción? ¿Ya? Si todo el mundo chambea, ¿de dónde saco plata para producir yo si no tengo trabajadores? Entonces, lo único que me queda es ofrecerle más sueldo a los trabajadores para que se vengan a trabajar a mi empresa. Entonces, la mano de obra se va a aumentar. Ahora, las materias primas por las demandas de la producción. Obvio, si produzco más, necesito más materia prima. Y si necesito más materia prima, por ley de oferta y demanda, a mayor demanda, sube el precio, ¿no? Los precios aumentan los precios aumentan por el aumento en la demanda, ley de oferta y demanda. Si hay más demanda, obviamente sube el precio. Y dice, y mejorar las expectativas del empresario y del consumidor. Lo que pasa es que hay más gente que quiere comprar el producto, ¿no? El empresario tiene mejor expectativa para vender, el consumidor quiere comprar más porque tiene esos ingresos en encima de hoja, porque tiene trabajo, están pagando bien, etc. Rueda económica, chicos. Recesión. Es una fase caracterizada por la contracción de la producción total y la demanda interna. Recesión es un proceso, ese crecimiento, ese auge. Llegué a la cima, ¿ya? Al máximo tope, ¿ya? Y como vimos, hay países como China, como Estados Unidos, que están en el auge, a ese tope, y Perú nunca llegó a ese auge, ni en el guano, ni en el caucho, ¿no? En la época republicana, obviamente. Y después tiene un retroceso, una caída. ¿Por qué? Porque la producción total ya no crece, más bien va disminuyendo un poco. La demanda interna, es decir, el consumidor interno no está comprando más bien menos. Así que esto podríamos decir que está en una deflación, por ejemplo. Aquí se reduce el empleo, la demanda interna también se reduce y en general hay una reducción en menor o mayor grado. Te dice que hay una estabilidad en el auge que inicia con la recesión. ¿Qué país está en recesión? ¿Ya? Los países que están en recesión es Brasil, país que está en recesión es Ecuador, país que está en recesión a nivel mundial, donde está creciendo Japón, ¿no? Donde hubo una recesión en Estados Unidos. Inglaterra está enfrentando una recesión por la salida del Brexit. Y dice que esta estabilidad del auge inicia la recesión. Lo que pasa es que las cosas estaban yendo muy bien. Entonces, como se estaba vendiendo más, yo produje el doble. Y se vendió eso, y el otro mes produje el triple. Y el otro mes quintupliqué mi producción. Y el otro año mi producción bajó, lo estaba llevando a aumentarle 6 veces lo que al inicio producía. Pero después bajó en 300% esa venta. Lo que pasa es que yo puedo vender escalonadamente cierto tiempo, pero cuando entra la recesión va bajando las ventas, ¿no? Por diferentes motivos. Por ejemplo, se frena la inversión y muchas empresas dejan de ser rentables. Ya los extranjeros, tanto la inversión privada como pública, deja de ser una fuente para la economía. Ya no, imagínense, ahorita estamos en una recuperación porque siguen viniendo empresas del extranjero. Es decir, McDonald's, es decir,
una nueva empresa que haya venido acá al Perú. Oxxo, ¿ya? Es una nueva empresa, ¿no? Dentro de pronto va a venir Walmart, ¿no? Y siguen llegando las empresas. Pero llega un momento que ya no vienen. Y las empresas que están acá dejan de ser rentables, ¿ya? Digamos Popeye, ¿no? Digamos que ya no se abren más tiendas o más centros comerciales, ya no se abren más tiendas Ripley ni de Saga. Entonces se frenó la inversión porque ya no se manda dinero para crear más empresas o producción, y las empresas que existen dejan de ser rentables y poco a poco venden menos hasta que van a ir cerrando. Los salarios se mantienen a un tiempo y luego bajan por el cierre de las empresas. Red económica. Si la empresa no vende, la empresa produce menos. Si produce menos, contrata menos gente o despide gente. Si menos gente tiene plata o no tiene trabajo, consume menos y la rueda se va deteniendo. El desempleo afecta el consumo. Claro, si no tengo trabajo, ¿cómo voy a consumir? Lo que significa que voy a consumir menos. Y la producción de bienes, dice, ¿no? Es que lo que pasa es que recuerden, si no tienes ingresos, si tus ingresos no aumentan y más bien disminuyen, también tu consumo y la inversión van a disminuir. El final de la recesión es haber llegado al punto inferior del ciclo. Ya al final de la recesión es estar en fondo de presión, cima con S. Es el punto más bajo en que se puede encontrar a la economía. El final de la fase la fase recesiva, ¿no? De todo es el final. Cuando permaneces en este fondo mucho tiempo, nos encontramos en una depresión económica. ¿Qué país está en depresión? Tahití, ¿ya? No tiene ejército, no tiene economía, ¿no? Etcétera. ¿Qué país está en depresión? Los países africanos que están en guerra interna. ¿Qué país está en depresión? Venezuela acá, ¿no? ¿Por qué? Es el punto inferior del ciclo. No hay trabajo. Tan fácil como esto. ¿En Venezuela hay trabajo? No, hay un fuerte desempleo. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Por eso ha tenido que emigrar. La incapacidad de consumo y la reducción de producción. La incapacidad de consumo no solamente porque no tienes dinero. La incapacidad de consumo es porque no hay los bienes necesarios que uno quiere. Por eso muchos de los venezolanos tienen que salir fuera de la ciudad, porque hay un control de precios, a conseguir los productos que no encuentras. Y obviamente a un precio mucho mayor. Y la reducción, el problema es que si no consumes no puedes producir y se reduce la producción o se cierra la producción, se reducen los créditos. Si no hay dinero, si no hay trabajo, menos voy a dar prestado, porque si no, ¿cómo van a pagar? Y las reservas bancarias. Entonces, ¿qué hace la gente? Comienza a comerse sus ahorros, saco el dinero del banco para solventar mis gastos de este mes, y eso hace que bajan los salarios, afecta la demanda, los créditos y las reservas bancarias se van usando para el día a día hasta que se acaben. Una tendencia es el camino de la economía en largo plazo. Según la teoría del ciclo económico, la economía avanza entre fases de expansión y recesión. La tendencia es hacia dónde vas. Por ejemplo, la tendencia del Perú es que seguir en recuperación y seguir creciendo un poquito más. La tendencia, por ejemplo, en Venezuela es que la depresión siga cayendo. Se espera que en los próximos años este ciclo dure mucho más, tanto el de Venezuela como el de nosotros. Desempeño del ciclo económico. Acá podemos hablar que eventualmente una economía consigue su cima, llegar, espero que nosotros lleguemos a ver, no creo que yo llegue a ver esa cima, pero una economía alcanza una cima máxima y lo normal es que termine termine la fase de expansión económica en algún momento, hay una declinación en la producción, entonces hay que ver ese desempeño. ¿Por qué? Si se registra una declinación de la producción por dos trimestres, ya 6 meses, ¿ya? Consecutivos, se dice que se considera que entramos a una fase de recesión, cuando hay una caída de expansión, cuando dejamos de crecer, dejamos de mantenernos y hay una caída por 6 meses, se deja de estar en la cima y más bien caes a la recesión. O sea, Estados Unidos está bien, puede estar en la cima, pero más de 6 meses tuvo una caída en su producción, entonces se le considera en recesión. Igual es para cualquier economía. Ahora, en esta etapa puedes continuarlo, ¿ya? Siempre y cuando hagas las medidas económicas necesarias para recuperarte y seguir en auge o para que no seguir bajando. Lo que pasa es que si no haces lo necesario de recesión, puedes caer hasta la depresión. Y ahí es más difícil salir de una depresión
y lograr que el país logre una nueva expansión y que el ciclo vuelva a empujarse. Si tú haces un auge y caes, tienes que hacer lo necesario para volver a ese camino del auge o no bajar. Entonces, cuando se analiza el ciclo económico, observas que el desempleo aumenta en todas las recesiones y que la producción aumenta en todas las expansiones. Entonces, acá hay una relación que existe entre el desempleo y la producción. ¿Y qué dice el desempleo y la ley de Oku? ¿Ya? Entonces, acá la relación es entre desempleo y producción. Acá hay una relación. ¿Qué dice Oku? Considerando que los trabajadores empleados ayudan a producir bienes y servicios y los desempleados no, entonces los aumentos en la tasa de desempleo deben ir acompañados por una disminución en la producción. Esta relación negativa entre el desempleo y la producción se denomina ley de Oku. ¿Qué quiere decir? Hablemos de esta relación. Cuando el desempleo aumenta, la producción disminuye. Y cuando la producción aumenta, el empleo disminuye. En pocas palabras, para que entiendan esto, hay una relación inversa entre ambos. Como pueden ver, el desempleo en la recesión, en la depresión, aumenta siempre. Y obviamente, en estos mismos ciclos, la producción es que cae. Pero en los ciclos de auge y recuperación, mientras la producción va aumentando, las tasas de desempleo van disminuyendo.